Mire qué poderoso lo que el Señor le está hablando aquí en esta porción de la palabra a María o a Marta, a las dos hermanas. Yo no sé si usted puede decirlo más alto porque hay gente que no se lo cree todavía. Hay gente que decimos adorar a Cristo, pero todavía no entendemos quién es Cristo. Hay gente que decimos amar a Cristo, pero todavía no sabemos lo que es amar a Cristo. Hay gente que dice, Él es la resurrección y Él es la vida, pero todavía no entendemos que Él es el que tiene la vida para nosotros. ¿Está aquí? Por eso, aunque parezca todo imposible, Él es quien resucita. Aunque no haya ninguna oportunidad, Él es el que resucita. Aunque el médico diga lo contrario a lo que nosotros esperamos, Jesús dice, yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Diga conmigo, vivirá. El que cree en el Señor, aunque se le cierren todas las puertas, pero Dios abrirá una puerta. ¿Sabe por qué? Porque Él es la fuente de todo lo que usted y yo necesitamos. Levante su mano y diga conmigo, Jesús es la fuente de todo lo que necesito. Diga, de todo lo que necesito. Amén. Regálele un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Mira, iglesia del Señor, la palabra del Señor tiene muchos detalles y encierra muchos misterios. Por eso es que el Señor Jesús aquí le está hablando a Marta, y usted puede leerlo ahí en todo el versículo que habla sobre lo que es la muerte de un amigo muy amado de Jesucristo, de Lázaro. Pero sin embargo, aquellas dos mujeres están pasando por un momento bien difícil. Y la palabra del Señor es tan maravillosa y Jesús es tan maravilloso que siempre tiene una palabra oportuna en el momento oportuno. El Señor le habla a María, a Marta, y le está diciendo, mira Marta, yo soy el que da la vida. Mira Marta, yo soy la resurrección y la vida. Mira Marta, si tú crees en mí, aunque estés muerto, vivirá. Mira Marta, yo soy quien hace los milagros. Escuche esto, el Señor siempre tiene una palabra oportuna para hablarle a sus hijos. El Señor siempre tiene una palabra oportuna de acuerdo a la situación o al momento que tú estás viviendo. Yo no sé en este momento qué es lo que tú estás viviendo. No sé qué es lo que tú estás pasando. Estas mujeres aquí estaban llorando y lamentándose la muerte de su hermano. Puede ser que usted en este momento esté pasando por algún problema familiar con su esposo, con sus hijos, esté pasando por alguna enfermedad, estés pasando por alguna escasez. Yo no sé qué tú puedas estar pasando, pero el Señor tiene una palabra oportuna para el momento que tú estás pasando. Mire qué poderoso esto. Y el Señor le dice a María, le dice a Marta, mira Marta, yo sé que aunque Lázaro murió, quiero que tú entiendas que yo soy la vida, que yo soy la resurrección, que aunque parezca muerto, pero la palabra que hay en mí le va a dar vida. Yo ahora compartía una porción de esta prédica en el WhatsApp y decía, una palabra de Dios en tu boca puede cambiar tu entorno. Una palabra de Dios en nuestra boca puede cambiar cualquier situación. Una palabra del Señor depositado aquí en la fuente, en el espíritu de nosotros, puede hacer que todo cambie, que pueda cambiar su momento, que pueda cambiar su entorno, que pueda cambiar su circunstancia. Porque en quien hemos confiado es el Dios que todo lo puede. No hay nada, dice su palabra, imposible para nuestro Dios. Y Él tiene su manera de cómo hablarnos. Dios tiene sus maneras de cómo hablarlo. Si usted es sensible, Dios le va a hablar con amor sensible. Y si usted tiene un carácter así medio fuerte o medio potranco, que todavía no hay quien se lo pueda domar,
el Señor te va a hablar de la misma manera para domarte. Dios siempre te va a hablar de una manera de acuerdo a como tú, lo que tú estés pasando. Diga conmigo, el Señor me va a hablar. Diga conmigo, el Señor me va a hablar. ¿Sabe que cuando el Señor le hablaba a Samuel, lo único que Samuel decía era: heme aquí, Señor? Es tiempo que la iglesia del Señor le empiece a decir al Señor: heme aquí, Señor, cada vez que tú me hables. Cada vez que usted escuche una palabra de parte del Señor, usted póngase a la disposición de su maestro. Porque cuando el maestro te está hablando es porque quiere llenar tu fuente. Y cuando tu fuente esté llena, entonces tú vas a poder tener una palabra en tu boca para poder cambiar las circunstancias. Pero cuando tenemos una fuente vacía, cuando no sabemos la revelación de esta palabra, no tenemos manera, no tenemos palabras como callar al enemigo. Si usted va a anotar esta prédica, anótela abajo: cambiando nuestra manera de hablar. Aquí esta mujer, hablando específicamente de Marta. Marta es una mujer que se congrega. Marta es una mujer que conoce la palabra del Señor como muchos de nosotros. Pero hay algo bien interesante en medio de esta mujer y en medio de su hermana. Que Marta se va detrás de los afanes, como algunos de nosotros nos vamos también. No es que Marta no conozca el maestro. No es que Marta no sepa que Jesucristo es el que da la vida, que Jesucristo es la fuente de poder. No. Lo que sucede es que Marta se deja llenar la fuente de su espíritu por los afanes. Sin embargo, su hermana María siempre está buscando cómo Dios le hable. Por eso yo le digo a usted en esta noche: busca la manera de cómo Dios te hable. Y yo le decía a usted aquel día: preocúpese si el Señor no le habla. Y cuando usted sienta que el Señor no le hable, usted busque la manera de cómo Dios le pueda hablar. Porque es necesario escuchar la voz del Señor. Cuando el Señor nos habla a nosotros, es para que nosotros podamos entender su palabra y podamos entender que su propósito es llenar nuestra vida. Cuando Dios te habla, es porque Él quiere que tú le entiendas. Cuando Dios te habla, es porque quiere que también pongas en práctica lo que Él te está hablando. Aló, pastora, pero usted me va a empezar a hablar, me está hablando de una cosa y me dio un tema. Sí, ya vamos a entrar en eso. Esta es solo una pequeña introducción. Diga conmigo: el Señor me quiere hablar. Diga: el Señor me quiere hablar. Porque para poder usted tener una fuente positiva con palabra de Dios, primero tiene que aprender a escuchar la palabra del Señor. Pregúntele al que está a la par suya: ¿qué estás escuchando? Dígale. Dígale: ¿qué estás escuchando? ¿De qué se está llenando tu fuente? Dígale. ¿De qué es lo que come tu espíritu? Baleadas, pastora. No le estoy hablando de su cuerpo, le estoy hablando de su espíritu. Vaya conmigo al libro de Lucas capítulo 10. Es la misma porción de la palabra, pero nos vamos a quedar ahí específicamente en Lucas 10. Del versículo 38 en adelante lo vamos a leer. Amén. Gloria a Dios. Dice, lleve conmigo la lectura porque ahí vamos a estar. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. ¿Dónde le recibió? En su casa. Eso significa que Jesús siempre va a llegar o va a estar ahí en el momento que tú lo necesitas. Dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Diga conmigo: para poder hablar, tengo que aprender a escuchar. Mire, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Pues dile que me ayude. Respondiendo
Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Mire qué hermoso esto. Solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte, la cual no será quitada. Los afanes apagan, matan el propósito de Dios en tu vida. La palabra del Señor dentro de ti provoca cambios, provoca transformaciones, provoca liberación, provoca sanidad, provoca libertad, provoca vida. María era aquella mujer, como muchas seguramente habemos en este lugar, o muchos. María era aquella mujer que cuando Jesucristo llegaba a su casa, cuando Jesucristo se presentaba en el momento oportuno, María no se distraía en otras cosas. Váyame entendiendo y que venga la revelación del cielo, por favor, a su mente en el nombre de Jesús. María era aquella mujer que cuando Jesucristo entraba a la casa, María corría y dejaba todo lo que tenía o todo lo que estaba haciendo, porque había algo importante y necesario para su vida, y era escuchar lo que el maestro iba a decir. Mire, yo le estoy hablando esta noche. Jesucristo se presenta a tu vida, y cuando Él se presenta a tu vida, tienes que dejar el afán, tienes que dejar todo aquello que te pueda estar allá estorbando, porque hay una cosa necesaria para ti, y es escuchar la palabra del Señor. ¿Cuántos están aquí? Diga conmigo: yo necesito que el Señor me hable. Miramos a una Marta preocupada por muchas cosas. Miramos a muchos cristianos preocupados y alterados por muchas cosas. Ya pasó el día de la madre, gloria al Señor. La que vino se llevó un regalo, y a la que el Señor quiso bendecir, bueno, y a la otra también, pero gloria al Señor. Ahora la gente ya está afanada porque ya viene la feria juniana. Y ya están empezando a ver qué va a pasar. Pero a donde debemos preocuparnos por afanarnos, verdaderamente sería por buscar la presencia de Dios. Porque hay cosas que van a ser quitadas. Pero sin embargo, el que está sumergido buscando la presencia de Dios, hay una herencia, hay una porción, hay una bendición que no le será quitada, dice su palabra. Cuando tú buscas, o cuando tú te das cuenta que Jesús está aquí y que sabes que te está hablando, esa porción que se te va a estar entregando, esa porción que se te va a estar implantando en tu espíritu, no podrá ser quitada por nada, ni por nadie, porque Él te va a dar vida. ¿Estamos acá? Miramos también, iglesia del Señor, como María se afana pero por buscar de Cristo. Dice que fue y recibió a Jesús, y dice que se sentó a los pies del maestro. Mire qué hermosa esta porción de la palabra. Dice que se sentó a los pies del maestro para oír la palabra del Señor. Y miramos a una Marta que le dice al Señor Jesús: mira, Jesús, ¿vas a dejar que mi hermana esté ahí escuchando, perdiendo el tiempo? Hay gente que cree que el venir a la iglesia es perder el tiempo. Hay gente que cree, y por eso no prosperan. Y por eso trabajan y trabajan y trabajan, pero en una enfermedad se les va todo. ¿Aló? ¿Sabe por qué? Porque creen que el buscar de Cristo es perder el tiempo. Marta estaba tan afanada que le molestó que María estuviera buscando de Dios. El enemigo va a poner siempre a la par tuya alguien que le moleste que tú busques del Señor. Póngame atención, por favor. El enemigo siempre va a mandar, o te va a poner a alguien a tu lado que le moleste que tú busques del Señor. ¿Aló? Yo no sé a quién te va a mandar el enemigo,
pero tú vas a necesitar escuchar la palabra del Señor para poder enfrentar a tu enemigo. Porque cuando tú conoces quién es tu Dios y cuando tú sabes que Dios está contigo, no hay gigante que se pueda interponer entre lo que Dios te quiere entregar. ¿Aló? Entonces miramos a una mujer que le está poniendo quejas al Señor, porque cuando no sabemos alimentar la fuente o cuando no sabemos alimentar el espíritu, aflora la carne. Cuando usted no sabe alimentar su espíritu, le va a aflorar toda la carne. María era de las que estaba escuchando hablar al maestro, pero todavía no tenía la revelación directa en su espíritu. Y le molestaba a ella ver a María adorando al Señor. Por eso es que Marta le dice: mira, Señor, ahí está. La están mirando. Me están viendo a mí afanada, con tanto que hacer. Pero María está ahí perdiendo el tiempo. Tampoco es que le vamos a dañar el testimonio a María y vamos a decir que María era haragana y que aprovechaba que Jesucristo llegara para dejar las cosas a medio andar ahí. No. Lo que pasa es que María había entendido que había una cosa necesaria para ella, y era aprender a escuchar la palabra del Señor. Y era disfrutar de la presencia del Señor. Mire, cuando usted viene a este lugar, olvídese de lo que sucede a su alrededor. Olvídese de los afanes. Haga sus cosas temprano para que se pueda venir a la casa del Señor. Y al igual que María, usted pueda sentarse a los pies de su amado, y usted pueda adorar a su amado, y usted pueda exaltar el nombre de su amado. Ah, qué linda esa alabanza que dice: eres mi fuente y mi suficiente poderoso Dios. Mire qué tremendo es. ¿Usted cree que alguien que pasa afanado puede entender lo que significa esa porción de esa alabanza? No, porque los que entendemos somos los que estamos pegados a la presencia, los que hemos sentido una necesidad por escuchar la palabra de Dios, los que tenemos aquí en nuestro espíritu el anhelo de crecer espiritualmente, los que anhelamos más en el reino del Señor, los que no estamos conformes con lo que tenemos hasta este momento, sino que estamos expectantes de qué es lo que Dios tiene para nuestra vida. ¿Está conmigo? Ya es tiempo, iglesia del Señor, de que aprendamos a escuchar el Espíritu de Dios en nuestra vida. Ya es tiempo de que como personas aprendamos a escuchar la voz del Señor, la voz del Espíritu Santo, para que renueve nuestra mente y también renueve nuestra manera de hablar. Por eso es que el que está afanado, hermano, le va a responder a usted. Yo no sé si usted se ha encontrado o si ha invitado a alguien que venga para la iglesia y usted lo encuentra afanado. Y usted llega con aquella noticia porque tú vas a impartirle lo necesario. Porque te habló el Espíritu de Dios. Y vas y le dices: quiero invitarte a la iglesia y sé que Dios tiene una palabra para ti esta noche. Pero aquel, como está afanado, te va a decir: no tengo tiempo, otro día voy a ir. Mire qué tremendo esto. Entonces, para poder renovar nuestra mente, tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu de Dios. Para poder llenar nuestra boca de palabra de Dios, usted necesita escuchar la palabra del Señor. Necesitamos escuchar la palabra de Dios para poder cambiar nuestra manera de pensar, pero también nuestra manera de hablar. Escuche, lo que usted carga aquí en su espíritu va a determinar qué es lo que tú vas a hablar en tu momento de angustia, en tu momento de prueba, en tu momento de desierto, en tu momento de dificultad. María era una mujer, o Marta, perdón, era una mujer que como ella no alimentaba su espíritu, solo era quejas. Solo era quejas. Se quejaba por todo. Cualquier parecido es pura coincidencia. Marta era de esas mujeres
que murmuraba por todo. Pero María tenía un vocabulario diferente y lo vamos a ir leyendo poco a poco en la palabra del Señor. Cuando no tenemos tiempo para oír la palabra del Maestro, cuando usted no tiene tiempo para escuchar la palabra de Dios, escuche, viene agotamiento espiritual, viene la depresión. Y Carla decía, la depresión te va a visitar siempre que tengas un problema. ¿Pero por qué? Porque tenemos la fuente vacía todavía. Porque el depósito que hay adentro de nosotros está vacío porque no hemos escuchado la palabra del Señor. Por eso dice aquí el Señor Jesús, le dice, yo soy la resurrección y soy la vida. Mire qué poderoso lo que Jesucristo le está hablando a estas mujeres, que es lo que el Señor nos está hablando a nosotros como iglesia. Por eso es que ahora miramos un montón de agotados espiritualmente, hermano. Usted le da una palabra y le sale con una palabra negativa. Usted quiere orar por ellos y impartirle una palabra de bendición y ellos la rechazan. ¿Por qué? Porque están agotados, porque hay enojo dentro de ellos, porque hay desánimo dentro de ellos. ¿Sabe que yo hoy meditaba en eso y decía yo, Dios mío, cuando viene el desánimo a nuestra vida espiritual, es por falta de escuchar la palabra de Dios? La principal puerta para que el desánimo visite a un cristiano es dejar de escuchar la palabra. Por eso es que el cristiano, aunque tenga los problemas que tenga, necesita escuchar la palabra del Señor. Por eso yo le decía, ¿cuánta gente se quedó ahora en casa porque está enferma, sabiendo que en la iglesia se puede orar y pueden salir sanos? ¿Cuánta gente tiene problemas en sus matrimonios, con sus parejas y con sus hijos, pero se quedan en la casa peleando como perros y gatos en vez de estar en la iglesia, a donde Dios puede hacer un milagro? ¿Sí? Entonces nosotros debemos de entender que donde está Jesús está la vida. Nosotros debemos de entender que si el Maestro está aquí, es mi momento de aprovechamiento, es mi momento necesario para mi espíritu. ¿Para qué? Para llenarme. ¿Para qué? Para escuchar su palabra. ¿Para qué? Para poder tener palabra cuando me toque enfrentar al gigante que se quiera levantar en contra mía. Pero si usted no escucha la palabra de Dios, ¿cómo usted va a vencer, por ejemplo, una depresión? No va a poder vencer una depresión. En medio de la depresión, el espíritu del enemigo te habla y te dice que no te ama, que nadie te ama. Entonces, ¿cómo vas a poder callar la voz del enemigo? En medio de la depresión te dice el diablo que es mejor que estés muerta. Entonces, si no tenemos una palabra de vida en nuestro espíritu, ¿cómo nosotros vamos a poder callar la voz del enemigo que nos está hablando? Por eso es necesario, Jesucristo le dijo, mira Marta, Martita, tan bonita, pero estás afanada. ¿Por qué no escoges también la porción como tu hermana María? Que la porción que ella ha escogido no le va a ser quitada. ¿Sabe que lo que usted está recibiendo esta noche no le va a ser quitado? Lo que usted está recibiendo esta noche, de una u otra manera, en cualquier momento, ahí va a estar la palabra del Señor, respaldándote, guardándote. Y te vas a acordar de esta palabra. Amén. Entonces es necesario que nosotros aprendamos a escuchar la palabra del Señor. Yo no sé si usted conoce gente como Marta, que se quejan y murmuran por todo. ¿Sí? Gente que está quejándose. ¿Y por qué solo a ellos los ponen a servir y no me ponen a mí? ¿O es que solo a mí me ponen a servir? ¿Por qué no ponen al otro a servir? Escoge tu mejor parte. Porque la parte que tienes es lo que Dios te está entregando. La parte que tienes en este momento es lo que Dios te está entregando.
Pero tenemos que despojarnos de todo aquello que quiera impedirnos el buscar al Señor. Marta era una mujer controladora. ¿Sabe por qué? Porque la carne lo quiere controlar todo. Media vez usted se quede en la casa una semana, después ya usted ya no quiere venir porque la carne se acomodó. Se acomodó a que a las 7 de la noche viene la novela. Y entonces usted a las 7 de la noche está haciendo comida, pero está viendo también la novela. Para los que ven novelas, ¿verdad? O los que ven esas series colombianas, no me diga que no, porque más de algunos de nosotros la hemos visto. Pero la carne se controla. Entonces, Marta era una mujer controladora. Marta estaba molesta porque María estaba escogiendo la porción de ella a los pies de Cristo. Muchos de nosotros sabemos así controladores, hermanos, que queremos controlar hasta el Señor. Yo recuerdo que cuando estaba cipota salía una canción que decía, no controles. Ay, habemos muchos que nos dejamos controlar por la carne. Habemos muchos como Marta, queriéndolo controlar todo. Habemos muchos como Marta queriéndole dar órdenes al Señor. Tenga cuidado usted con esa gente que en vez de darle una palabra de vida o una palabra de ánimo, quieren controlarle con su palabra para apartarlo del Señor. ¿Como cuáles, pastora? Como esa gente que usted viene para la iglesia y le dice, mejor no vayas ahora. ¿Y a qué vas a ir? ¿Sabe que hay gente que así le dice a uno cuando uno va para la iglesia? ¿Y a qué vas a ir a la iglesia? Mejor no vayas. Mira, te voy a hacer, mira, quédate conmigo ahora. Controlándole. Para impedir que usted no venga a buscar lo que usted necesita del Señor. Y dentro de eso entran esposos, entran hijos, entran amigos. Tenga cuidado con la gente que en vez de darle una palabra de bendición a su vida, te quieren controlar con sus palabras. Y peor todavía si es para apartarte de las cosas del Señor. Con esos amigos que lo invitan a usted a salir habiendo reuniones en su casa ministerial. Entonces necesitamos, iglesia del Señor, mirar que Dios nos quiere hablar a nosotros y recibir esa palabra. Pero también necesitamos obedecer esa palabra que el Señor nos está enviando. Necesitamos asimilar, necesitamos tener un espíritu de obediencia para obedecer lo que Cristo nos quiere decir en esta noche. Lo que el Señor nos está hablando en esta noche. ¿Estamos acá? A veces nos volvemos tan controladores, hermanos, que queremos hasta controlar al Señor. Señor, te pido que me hagas este milagro. Ahora, Señor. Y si el Señor no lo hace, como que si el Señor es secretario de nosotros o mayordomo o trabajador de nosotros. Cuando el Señor es soberano y Él puede hacer con nosotros en el momento que Él quiera. Porque su voluntad es grande. Que quiere bendecirnos, sí nos quiere bendecir. Que quiere darnos sanidad, sí nos quiere sanar. Que quiere liberarnos, sí. Pero nosotros debemos de saber y entender que Dios no depende de las órdenes mías, sino que yo dependo de la voluntad del Señor. Entonces, cuando la carne comienza a controlarte, ya no dependes de Dios, empiezas a depender de ti. Entonces, como ya dependes de ti y no dependes de Dios, entonces ahí tienes que empezar tú a ver de qué manera te solucionas los problemas tú. Porque cuando dependemos de Dios, entonces sabemos que Dios es el que soluciona nuestros problemas, ¿verdad? Sabemos que Dios es nuestro amparo, sabemos que Dios es nuestro auxilio, sabemos que el Señor es nuestra fortaleza, cuando dependemos del Señor. Pero cuando ya dependemos de nosotros mismos, entonces, hermanos, veamos nosotros cómo resolvemos nuestros rollos. Pero no tratemos de controlar al Señor. Toque el que está a la par y dígale, no vayas a controlar a Dios, dígale. ¿Verdad que sí? Marta estaba ahí diciéndole, mira, Señor, esta solo en la iglesia quiere pasar metida, le dice. Solo en la iglesia
A vos ya no se te mira la cola aquí en la casa, solo en la iglesia querés pasar. Y es que esos pastores no tienen más gente para poner a servir, que solo a vos te ponen a servir. ¿Aló? Cierra esos oídos y no escuche esa voz. Ábralos para escuchar la voz de Dios. Porque todo, y por eso le dije, todo lo que te aparta de Dios, que te ofrece el mundo, pero te aparta del Señor, se convierte en una maldición para ti. Todo lo que nos aparta de Dios se convierte en una maldición para nosotros. Al Señor hay que acercársele con amor. Usted está haciendo una petición ahí. Dígale: Señor, si es tu voluntad. No cometa el error de hacer una petición y de decirle: Padre, te pido que hagas este milagro. Dígale: Padre, si es tu voluntad. Señor, te pido que pongas tu mano en aquel que está enfermo y póngale el nombre del enfermo. Señor, en el nombre de Jesús te pido, Señor, que conforme tu voluntad tú puedas suplir todas mis necesidades. Porque somos nosotros los que dependemos de Dios. Es usted que depende de Dios. Dios no depende de usted. Es más, Dios no nos necesita a nosotros, hermano. Nosotros necesitamos del Señor. Jesucristo le estaba diciendo a Marta: Marta, Marta, eres tú quien me necesitas porque yo soy la vida. Marta, eres tú quien me necesitas porque yo soy el dueño de todo. Mire qué poderoso esto. Si usted quiere lograr cosas grandes, si usted quiere pedir milagros grandes y quiere ver esos milagros grandes en tu vida, pídele al Señor con humildad. ¿Qué dice su palabra? Dice que un corazón constrito y humillado, Él no lo rechaza. A saber cuántas veces Marta clamó ahí, María clamó sentadita a los pies de Jesucristo. Tal vez ella escuchando solo la palabra y en su interior pidiéndole un milagro y clamando por ese milagro. Porque vas a lograr más cuando estás clamando con un corazón agradecido. Vas a lograr más cuando estás humillado delante de la presencia de tu Dios. ¿Sabe por qué? Porque entonces Dios no va a rechazar tu oración. Pero ¿sabe qué? Sí le voy a decir algo. Le voy a enseñar esta noche. Cuando venimos ante el Señor con una actitud soberbia, cuando venimos ante el Señor con una actitud de altivez de espíritu, nuestras oraciones no llegan, hermano, pero ni al cielo. Porque eso es un estorbo para que las oraciones lleguen al cielo. Mire qué hermoso es. Cuánto el Señor nos ama a nosotros. El Señor sale en nuestra defensa. María tenía su porción diaria. Y por eso Jesucristo le decía: no le va a ser quitada. Venga lo que venga, no se le va a ser quitada, porque eso es lo que ella recibe diariamente. Eso es lo que le da vida a ella diariamente. Porque la palabra de Dios te va a dar vida a ti siempre que la disfrutes, siempre que la deleites, siempre que la vivas. Te va a dar vida. Y cuando venga el enemigo, la palabra va a estar puesta en tu boca. Porque tu espíritu va a estar lleno. Entonces tú vas a poder tener voz para callar al enemigo. Y aunque veas que tu casa se está tambaleando, tú vas a decir: pero a mí el Señor me dio una palabra y me dijo que mi casa iba a ser restaurada. Así que yo no creo lo que el enemigo me quiera hablar, porque en mi fuente o en mi interior, en mi depósito, hay una palabra que el Señor a mí me dio, y yo no me dejo llevar por lo que veo, sino por las cosas que todavía no veo, porque yo veo con los ojos de la fe. Veo más allá y sé que si vienes en este momento en contra mía es porque hay una bendición más grande que viene de parte del Señor.
El que tiene el depósito adentro y tiene la palabra, tiene un lenguaje diferente al de Marta. Habemos muchos cristianos Martas y Martos para los varones. Hay muchos Martitos por ahí y muchas Martitas que solamente miramos lo negativo y estamos buscando lo negativo de todo. De todo. Mire qué bonita la alfombra, y para qué fue ni gasto innecesario eso de poner esa alfombra en ese altar. Lo negativo de todo. A todas las cosas le miran lo negativo. Pero los que son como María, los que tienen palabra en el depósito, los que tienen palabra de Dios adentro, siempre tienen una palabra oportuna para el momento que están pasando. Si están pasando por una escasez, empiezan a adorar al Señor. Él es el Shaddai, el que es más que suficiente. Y si lo tengo a Él, lo tengo todo, porque su palabra dice que Él es el dueño del oro y la plata, porque su palabra dice que Él está conmigo y Él adereza la mesa con los mejores manjares. El que tiene la palabra dice: yo sé que no hay puertas abiertas ahorita, pero la palabra del Señor me dice que Él abre las puertas y las abre a mi favor. El que tiene la palabra va declarando la palabra a pesar de las circunstancias, a pesar de los momentos que puede estar pasando, porque la palabra le da vida. Diga conmigo: la palabra me da vida. Amén. Cuando alguien está sumergido en la presencia de Dios, está lleno de la gloria de Dios, hermano. En cualquier tiempo. La Biblia dice en el libro de Hechos que Esteban estaba a punto de morir. Pero dice que ahí donde estaba, Esteban murió apedreado. Lapidado le llaman ellos, apedreado. Y dice la Biblia que cuando Esteban estaba ahí siendo apedreado, el rostro de Esteban resplandecía. Porque el que vive sumergido en la presencia de Dios, la gloria de Dios está sobre él en cualquiera de sus circunstancias. Eso significa que si tú estás metido en la presencia del Señor, donde quiera que tú estés, ahí va a estar la presencia, ahí va a estar la gloria de Dios contigo, haciéndote resplandecer. El enemigo te va a querer tocar, pero la gloria de Dios va a ser como un cerco alrededor tuyo. En el trabajo se van a querer levantar los compañeros envidiosos tuyos, a quererte poner mal, pero la gloria del Señor va a estar ahí. La gloria de Dios te va a rodear. La gloria del Señor va a estar ahí brillando, resplandeciendo, y al enemigo no le va a tocar otra que apartarse, porque la gloria de Dios es más grande en tu vida, porque vives sumergido en la presencia del Señor. El vecino envidioso te va a querer hacer brujería, te va a querer hacer cualquier cosa, pero dice la palabra que contra ti ninguna arma forjada se levantará. Alabe a Cristo, iglesia. Aleluya. Sí, hermano. Porque alrededor de nosotros hay mucha gente con lenguaje negativo. Yo le digo en esta noche: cambia el lenguaje terrenal por un lenguaje de reino. ¿Qué quiere decir, pastora? Hable la palabra. Quítese las palabras negativas. Yo no puedo. No sirvo para nada. Nadie me quiere. Ay, ahora ¿quién me va a ayudar? Si yo no trabajo, no como. Si a mí no me suda, no como. Si yo no velo por estos hijos, ¿quién va a velar por ellos? Es más, ni se sacudas de la gente negativa. Toque al que está a la par y dígale: aprende a hablar de reino, porque si no te vas a apartar de mí, dígale. ¿Sí? Hasta eso tenemos que aprender nosotros. A juntarnos con gente de reino, porque hay un dicho en el mundo que dice, ¿cómo es que dice ese dicho, hombre? Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Si usted anda con negativos, si anda con gente murmurona, si anda con gente quejona, si anda con gente que a todo le anda viendo el pero, usted va a aprender a lo mismo.
Pero si usted anda con gente adoradora, que donde quiera que ande, Él es mi fuente, poderoso Dios, aleluya. Aunque no le salga el canto, hermano, pero usted va cantando, usted va adorando, usted va exaltando el nombre del Señor. Si usted se junta con gente con palabra de reino, hermano, usted donde quiera va a hablar el lenguaje del reino. Yo le decía la vez pasada, yo no le puedo hablar a usted de otra cosa. Yo no le puedo hablar, por ejemplo, de música del mundo. Yo no le puedo hablar de cosas de fuera del mundo, porque no me manejo en ese lado. Y como me manejo en el reino, le hablo de fe, que es lo que yo vivo. Le hablo de liberación, que es lo que yo vivo. Le hablo de milagros sobrenaturales en la finanza, porque eso es lo que yo vivo. Le hablo de sanidades, porque ahí es donde yo vivo. Ahí donde tú vives es lo que vas a recibir. Escuche esto, ya días le vengo diciendo, examine la fuente de donde escucha o de donde recibe. Examine la fuente. Examine en tu casa. Y si hay alguien negativo, comienza a hablar positivamente. Comienza a hablar la palabra del Señor. El problema, hermano, es cuando no sabemos, el problema de no saber escuchar la palabra de Dios es la falta de fe. Por eso no tenemos fe. Hay muchos cristianos que no tienen fe. Marta al final demuestra su falta de fe. Escuche esto. La Biblia dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír ¿el qué? La palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, su fe va a aumentar cuando usted siga escuchando palabra de Dios. Así es. Cuando usted se siente con alguien y ese alguien te hable de la palabra de Dios, va a aumentar tu fe. Cuando ese alguien te diga, mira, no te desanimes, no dejes el servicio, no dejes el privilegio, mira, no dejes de orar, seguí orando, seguí clamando, seguí ayunando. Entonces tu fe va a ir aumentando. Tu fe va a ir aumentando, va a ir tomando fuerzas. ¿Está aquí conmigo? Diga, Señor, necesito, diga, que aumentes mi fe. Juan capítulo 17, 11, verso 17. Mire qué poderoso esto. Mire, iglesia del Señor, situaciones difíciles a todo el mundo le va a venir. Cristiano y no cristiano. La diferencia de nosotros es que nosotros tenemos ahora a alguien que nos defiende, que se llama Jesús. Que Él es la vida, Él es la resurrección. Y el que cree en Él no será avergonzado. Dice la palabra, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó hablar de Jesús, venía y salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. ¿Qué cree usted que pasó ahí? Dice que llegó Marta y le salió al encuentro a Jesucristo. Y miren lo que sigue leyendo, lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Marta le salió al encuentro a Jesucristo. Entonces Marta dice, cuando oyó hablar de Jesús, que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta quejándose porque Cristo o porque Jesús no estaba en ese momento ahí. Salió Martita a decirle, Señor, ¿por qué? ¿Ha escuchado usted o ha oído usted a esa gente que dice, pero si yo que le sirvo al Señor? Y yo que no me meto con nadie, no le hago daño a nadie. ¿Y por qué, Señor, me permites a mí que yo pase por esta situación? Se levantó ese incircunciso en contra mía y tú no hiciste nada.
Mire qué tremendo esto. Porque cuando no hay un depósito de Dios en tu vida, entonces no hay fe. Marta estaba escasa de fe. Y no hay esperanza. Al no haber fe, no hay esperanza. Mire qué tremendo esto. Un cristiano que no tiene de Dios o palabra de Dios en su espíritu es falto de fe, no tiene esperanza y le falta firmeza. Entonces los miramos nosotros tambalear en las cosas de Dios. Pero el que tiene en su depósito fe y sabe que Dios está en control de todo, permanece firme. Permanece firme. Venga la tormenta que venga, pase por el desierto que pase, permanece firme. Como David, el Señor es la roca de mi salvación. ¿Cuántos de nosotros necesitamos pararnos en la roca de la salvación que es Cristo? Usted necesita pararse en la roca de salvación que es Cristo para que no titubee, para que no tambalee. ¿Está aquí conmigo? Pero mire lo que sigue diciendo. ¿Dónde estaba? Ya me perdí. 11, 17, 19. Dice: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Mire la falta de fe de María. Tu hermano resucitará. Y le dice: sí, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Yo sé, Señor, que cuando sea tu voluntad, Señor, va a resucitar en el día postrero. Mire cómo le dice. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le dice: ¿crees esto? ¿Usted cree que Dios puede darle un milagro hoy? ¿Usted cree que Dios puede restaurar su casa hoy? ¿Usted cree que Dios puede liberarle ahora? ¿Que puede romper sus maldiciones, sus cadenas, sus ataduras? Sí, hermano. Sí puede hacerlo. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana. Mire qué tremendo esto. Jesús manda a llamar a María. Mandó a llamar a la... Mire, no, escúcheme, porque ahí es donde truenan los chicharrones. Hay gente que quiere tu bendición, pero tú has estado postrada delante de los pies del Señor y has pagado un precio y la gloria pesa, hermano. Entonces hay gente que quiere tener lo que tú tienes sin pagar un precio. Jesucristo no le dijo a Marta, ni le reveló a Marta. ¿A quién se le reveló? A María. ¿Por qué se le reveló a María? Porque María era la que pasaba sentada, sumergida delante de los pies de Cristo. Era María la que buscaba. Entonces ahí se cumple la palabra donde dice el Señor que las cosas ocultas del reino serán reveladas a los que buscan el reino. No crea usted que las cosas del reino le van a ser reveladas a aquellos que no vienen a la iglesia, hermano. Y el Señor me habló y me mostró esto. Y ¿cómo se pone a creer que les va a hablar si no se congregan, ni mucho menos? Si no vienen a la iglesia, peor para que lean la Biblia en la casa. Si no oran en la iglesia, peor para que lean en la casa, hermano. Esos son cuentos de camino real, decía mi abuela. Hay que tener cuidado hasta con esa gente que viene y le va a decir a usted: fíjate que el Señor me mostró tal cosa. Y usted no los mira congregando, no los mira sirviendo en ningún lugar. Esas son mentiras. O algún espíritu del demonio de adivinación en medio de ellos. Porque la Biblia a mí me dice que las cosas secretas del reino son reveladas a los que están sumergidos en el reino. Y no hay vuelta de hoja. ¿Aló? ¿Está conmigo? Sigamos, quiero terminar ya.
Entonces, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y dice, y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella y la consolaron, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido al sepulcro, diciendo, va al sepulcro a llorar. Mire qué tremendo esto, porque cuando usted busca de Dios, va a haber gente que siempre te va a seguir. Cuando la gente se empiece a dar cuenta que tú tienes algo de Dios dentro de ti, la gente va a querer estar contigo. La gente, tú vas a hacer influencia para tus amigos, tú vas a hacer influencia para tus familias, tú vas a hacer influencia en tu casa. ¿Por qué razón? Escuche esto, que le diga, pero pastora, solamente yo soy cristiana en mi casa. Gloria a Dios, porque significa que tú eres la influencia en tu casa. Significa que tú eres el instrumento de Dios en tu casa para hacer cambios, para traer vida a ese lugar por medio de la palabra del Señor. ¿Estamos acá? Sigamos la lectura. Dice, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies. Miren la diferencia entre Marta. Marta salió diciendo, Jesús, ¿por qué no estabas ahí para ayudarme? ¿Y no decías tú que Lázaro era tu amigo? ¿Y por qué lo dejaste que se muriera? Sin embargo, María sale y dice que se postró a adorarle. Se postró diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Entonces Jesús, al verla llorando, y los judíos y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. No hay nada más grande que pueda conmover la mano del Señor que las lágrimas de un ungido del Señor. No hay nada más poderoso que pueda mover la mano del Señor que el clamor de alguien que viva buscando, anhelando, deseando su presencia. Esas son las oraciones que van a ser contestadas. Esas son las oraciones que van a tener respuesta, las cuales, las suyas, mi hermano, porque busca la presencia de Dios. Los que pasan sumergidos son los que conmueven la mano del Señor, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús, los que pasan sumergidos en la presencia de Dios, Padre, mira, Señor amado, no tengo fuerzas, mi Rey, pero aquí estoy adorándote, Señor. Mira el problema que hay en mi casa, papá, pero aquí estoy adorándote a pesar de las pruebas, a pesar del dolor, a pesar de la enfermedad. Señor, yo estoy aquí. Sé que tú tienes el poder para hacer un milagro en mí. Esa oración es la que es contestada. Esa oración es la que produce milagros. ¿Cuántos alaban al Señor? Mire qué tremendo. Y cierro ya con esto. Cierro con esto. Donde voy ya volví a perder la lectura, Dios mío. Dice, y dijo, entonces Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven. Y el verso 35 dice, Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también con Lázaro que no muriera. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, y era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiere ya. Negativa. Marta, viendo que ahí estaba el que hace los milagros, y todavía estaba negativo. Mira, hay gente que recibe y recibe y recibe milagros y todavía está con el pensamiento y con el lenguaje negativo. ¿Será que el Señor le está hablando a alguien acá? Mire, a veces el Señor nos está
dando el milagro, poniendo el milagro en las manos, lo estamos viendo y nos está mostrando la gloria y nos muestra la gloria y nos muestra la gloria y más gloria, pero seguimos negativos. Marta le dice, ya llegue, Señor, porque ya lleva 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Todavía el Señor tiene una palabra para decirle a Martita ahí, Martita, quita los ojos de las circunstancias, quita los ojos de tu problema, ponelos en mí. Ponelos en mí. Martita, es que no te he demostrado yo cuántos milagros querés que haga en tu vida, Marta. Iglesia del Señor, cuántos milagros queremos que el Señor haga en nuestra vida y nosotros todavía con nuestra manera antigua de pensar, con maldad en el corazón, con soberbia, con altivez, hermano, con orgullo. Es un orgullo santo, pastora. No, es mentira, es pecado mentir. Y seguimos hablando negativamente. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Cambiemos nuestra manera de hablar, iglesia. Cambie su manera de hablar. Hable la palabra. Siempre Dios te va a hablar con una palabra para el momento que tú estás viviendo. Entonces, cuando Dios te hable en ese momento que tú estás viviendo y recibas esa palabra, háblala para ese momento. Si estás en un momento de escasez y el Señor te habla, empieza a declarar la palabra en ese momento. No te calles de hablar la palabra de Dios, porque lo que está en tu espíritu es lo que te va a servir a ti, o lo que va a ser la espada puesta en tu boca. La palabra de Dios puesta en tu boca puede cambiar cualquier circunstancia, porque es como espada, dice la Biblia, de doble filo. La palabra de Dios, dice, es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de doble filo. Póngase de pie.